Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de comer despacito. Vamos a ver lo primero, por qué es tan importante, qué beneficios nos aporta y los pasos y consejos que tienes que seguir para comer más despacito y que esto te aporte beneficios en tu alimentación y en tu salud. ¿Por qué es importante? ¿La habías escuchado alguna vez? Pues bueno, lo más importante es que cuando hacemos los procesos de digestión hay como tres fases, una cefálica que es más nuestros pensamientos, por ejemplo, previos a la alimentación, la estimulación sensorial. Luego hay otra fase que es la gástrica, la del estómago, que es cuando se empiezan a digerir algunos alimentos. Imagínate el alimento como un muro y en el estómago se parte en ladrillitos. Por eso es importante que le demos cierto espacio. Y por último, la fase intestinal, que es donde se da la absorción, por ejemplo, de los nutrientes. Entonces, cuando comemos despacito, ¿qué es lo que ocurre? Que damos tiempo a que se den todas estas fases de forma pausada y que con ello evitemos gases, evitemos distensión abdominal, algo que ocurre de forma muy frecuente. ¿Por qué? Porque cada vez hay más estrés, se come de forma más rápida y esto puede afectar a la sensación de hinchazón. Prevenimos ardores, reflujo, sensación de pesadez, por ejemplo, o indigestión. Y además, ¿qué es lo que también ocurre? Muy importante en cuanto a psiconutrición, que cuando comemos rápido disminuye la sensación de saciedad. O sea, cuando yo como de forma rápida, tardo más en llenarme. Entonces, es importante que al menos, más o menos, tardemos unos 20 minutitos en comer, que las comidas no sean súper rápidas, para evitar todas estas molestias digestivas, para evitar alteración en la sensación de hambre y de saciedad, y además también nos va a aportar más beneficios. Estos son aspectos que podemos evitar, ¿no? Aspectos negativos que al comer despacito vamos a mejorar, pero además nos va a aportar otros beneficios, como disfrutar más de la comida, de la alimentación, saborear y apreciar los alimentos. No sé si te ha pasado alguna vez que has tenido un antojo y al final, por ejemplo, te lo has comido con tanta rapidez porque tenías tantas ganas que te lo has acabado y prácticamente ni te has enterado de que te lo habías comido. Y al final, jolín, cuando comemos un alimento, cuando tenemos un antojo, lo comemos con el objetivo de disfrutarlo. Si me lo como y ni lo saboreo, al final de poco nos ha servido, ¿no? Entonces, por eso, comer despacito, otro beneficio que nos va a aportar es permitirnos los caprichos y sobre todo disfrutarlos, que es el objetivo. También menos molestias digestivas como las que comentaba, gases, ardores, distensión, pesadez, incluso náuseas en algunos casos. También nos va a ayudar a regular los niveles de glucemia después de comer, sobre todo importante en caso de diabéticos y diabéticas. Luego además nos va a ayudar a tomar mayor conciencia y poder de decisión sobre lo que comemos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo me voy saciando, recuerda que antes te comentaba que cuanto más tardamos, antes nos saciamos, ¿no? Entonces, cuando yo me he saciado, ¿qué va a pasar? Que voy a ser capaz de elegir mi comida de forma más consciente. Voy a ser capaz de elegir las cantidades de forma más consciente. Además, en cierta medida, por supuesto, esto no es lo que más impacto tiene, pero nos puede aumentar el gasto calórico por la termogénesis, por la masticación. Pero, como te comentaba, esto al final va a ser una actividad muy pequeñita, tampoco va a aumentar en gran medida el gasto calórico. Y por último, ayuda a regular el peso y la composición corporal. ¿Por qué? Porque al haber mayor saciedad, al final hay menos picoteo y menos ingesta de alimentos. Otros beneficios que nos puede aportar es mayor masticación y más tiempo de contacto con el sabor en la boca. Como te comentaba, si tenemos más tiempo el sabor en la boca, lo vamos a disfrutar más. Entonces es un beneficio en cuanto a cuando nos permitimos antojos, ¿vale? Así que ahora que ya hemos visto la importancia que nos va a hacer evitar
malestares digestivos, que además a nivel de conducta alimentaria nos va a aportar saciedad, decisiones más conscientes, mayor disfrute. Vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Lo primero, tomar conciencia de cómo nos estamos alimentando. Después te voy a dar algunos consejos. Lo primero, ¿cómo comes actualmente? ¿Dónde estás realizando las comidas? En la mesa, primero fíjate en el ambiente, en el comedor, en una habitación, en un restaurante, luego en la mesa, en una silla, en una mesa baja, en una bandeja, delante del ordenador, viendo la televisión. ¿Te has observado también alguna vez comiendo? Puedes hacer, por ejemplo, un vídeo de cuando estás comiendo 1 o 2 veces para que después te observes. ¿Qué es lo que puedes observar? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Qué estás haciendo con los cubiertos? ¿Los estás dejando cada vez que comes o estás comiendo de forma rápida sin apenas soltarlo? ¿Y cómo y cuánto tardas en masticar y en salivar? ¿Vale? Vamos a tomar conciencia también de nuestras señales de hambre y saciedad. Vas a contar con una herramienta que te va a servir para ver tu nivel de apetito, tu nivel de tu velocidad a la hora de comer, ¿vale? Y tu sensación de hambre y saciedad, ¿vale? Esto te va a servir para tomar conciencia sobre si tu alimentación, o sea, si cuando comes, durante tu alimentación estás siguiendo un ritmo muy rápido, si tu foco está puesto en otra parte, que esto va a dificultar que comas despacito o dónde lo tienes puesto. Entonces, bueno, lo primero es que tomemos conciencia, presta atención al ambiente, como te decía, presta atención a tus ritmos, a dónde pones tú la atención, a tu velocidad, y para ello contarás con este registro que va a ser hacer un FAB. ¿Qué es un FAB? Antes, durante y después de cada comida vas a tener la tabla, vas a apuntar dónde está puesto tu foco, está puesto en la televisión, está puesto en una preocupación, está puesto en la comida, tanto antes como durante como después. Después, ¿cuál es tu grado de apetito o de hambre? Antes de comer, durante y después de la comida. ¿Y cuál está siendo tu velocidad durante la comida? Esto no lo podemos poner antes ni después, ¿vale? Luego, ¿qué consejos? Vamos a ver ahora consejos que te van a servir para comer de forma más tranquila y más pausada. Lo primero, busca un sitio tranquilo y sin distracciones. Por ejemplo, sentado en una silla y en una mesa, si es posible. Cuando estamos de pie comemos más rápido. No sé si ha sido algún evento, por ejemplo, donde ha habido cata. En esos sitios se suele comer más y de forma más rápida, de forma inconsciente. Intenta evitar el uso de dispositivos como teles, ordenadores. Ojo, esto al final es importante que todas las pautas se adapten a nosotros. Piensa cuáles resuenan contigo y cuáles no. Te cuento una historia. Si tú normalmente sí que comes de forma más o menos pausada, no tienes distensión, no tienes problemas como los que comentaba, distensión abdominal, gases, reflujo, náuseas después de comer, sientes que no estás comiendo de más, entonces no hay problema si te gusta ver la televisión, por ejemplo, o estar con el móvil mientras comes, si tú lo llevas bien y no te está generando ningún malestar, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve un caso en el que estábamos comiendo con la televisión y nos costaba mucho de gestionar las cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Que en un caso así, si ves que te cuesta gestionar las cantidades, por ejemplo, y tu foco está puesto en otro lado, es importante que tomes conciencia que esto quizá te está dificultando el alimentarte de forma más consciente y el alimentarte sin ansiedad. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta mucho ver la televisión mientras comes, valora en este momento si te está aportando o te está dificultando el comer de forma consciente y qué problemas te está trayendo el, por ejemplo, comer de forma rápida. Si ves que sí que es un problema, no tenemos por qué caer en el todo o nada de, vale, pues quitamos la televisión para siempre, porque a lo mejor directamente ni lo intentas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por pasitos. Si para ti comer de forma despacito es algo que te está costando y que
te está generando malestar y encuentras que hay un distractor, intenta, aunque te suponga un esfuerzo, quizá ahora, eliminar ese distractor para poner más conciencia en tu alimentación, y cuando consigas interiorizar ese hábito, retomamos poquito a poquito poner la televisión mientras comemos. Recuerda que no tenemos que caer en el todo o nada, no se trata de quitarnos todos los distractores, ¿no? Aplicar todo esto, aplica aquello que resuena contigo, y si te está resultando difícil o te está generando problemas el comer de forma rápida, ¿vale? Pero sí que creo que es una herramienta que te puede servir. Como te comentaba, en un caso sucedió que la persona no quería retirar la televisión porque lo disfrutaba mucho, pero en ese momento, cuando hicimos un análisis, sí que vimos que ver la televisión le estaba dificultando comer despacio, le estaba dificultando comer consciente, comer sin ansiedad, y al final comer con esa ansiedad y esas cantidades le estaban generando molestias digestivas, molestias emocionales, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, si ves que te está generando gran cantidad de molestias, vamos a evitar ese ruido, esos distractores, hasta que interioricemos el hábito de comer despacio, hasta que comamos con más conciencia, y entonces retomamos eso si es algo que a ti personalmente te gusta mucho. Bueno, ¿qué más ideas? Por ejemplo, bueno, además, si la tele está puesta, vamos a ponernos ya en ese caso, mejor que esté de fondo y con poco volumen para que no nos robe excesiva atención. Segundo consejo, estos serán en cuanto a los distractores. En cuanto al plato en sí, sírvete en una vajilla lo que vayas a comer, en un cuenco, en un plato, una taza. Evita comer directamente, por ejemplo, del paquete o comer del centro. ¿Por qué? Porque perdemos conciencia de las cantidades que estamos comiendo. Y utiliza cubiertos, por supuesto, si el plato te lo permite, ¿vale? Hacer algo para bajar los nervios si llegas muy estresado a la comida. Hacer algo como ¿qué? Pues puede ser meditación, respiraciones diafragmáticas, técnicas de relajación muscular, como la técnica de relajación de Jacobson, la veremos en otra clase. Una meditación creo que te va a resultar lo más sencillo. Te puedes poner cualquier vídeo de YouTube de meditación en 2 minutos que te ayude a rebajar esos nervios para que no comas con ansiedad detrás. Hacer ejercicio antes de comer, un ritual, por ejemplo, como cambiarse de ropa a otra más cómoda, asearnos, ponernos música. Cocinar es algo que nos puede resultar muy útil para bajar esos nervios, ¿vale? Y hacer tareas pequeñas, ¿vale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tachar algunos tengo que antes de comer para estar más tranquilo, ¿vale? Para no tener esa carga mental. ¿Por qué te comentaba que cocinar o meditar 2 minutitos es algo que nos puede ayudar? Porque mientras estamos cocinando, si yo lo hago en un momento agradable, me pongo musiquitas, un ratito para mí, va a hacer que yo disfrute de eso, entonces se rebajan un poquito los nervios. Si eres una persona que haces batch cooking por falta de tiempo, entonces haz una meditación de 2 minutos, cualquier vídeo que tengas en YouTube de meditación guiada en menos de 5 minutos, y con eso vas a poder disfrutar más de la comida y alimentarte de forma más consciente y tranquila. Y luego intenta relativizar el tiempo. Sacas 5 o 10 minutos para cada comida, 5 o 10 minutos extra. ¿Cómo afectaría eso, por ejemplo, al final de tu día? Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo, pero realmente aumentar el tiempo de comida 5 minutos no nos supone un gran robo, ¿no? de tiempo para hacer otras cosas. Sin embargo, nos puede ayudar a comer de forma más tranquila y a disfrutarlo más. Otros consejos que se me ocurre que puedes utilizar es intentar atender a todos los sentidos. Haremos más adelante, para no cargarte de ideas, un ejercicio, el ejercicio de la pasa para alimentarnos con todos los sentidos, es decir, cuando como prestar atención a la vista, al olfato, al tacto, al oído y al gusto. ¿Cómo lo podemos hacer? Te hago un mini resumen. Cuando empiezas a comer, fíjate en los colores de ese alimento, fíjate en cómo huele, fíjate en cuando lo masticas, qué texturas tiene, cómo suena cuando lo masticas, si es crujiente, si es blandito, cómo te sabe, qué sabores encuentras, especias, por ejemplo,
o verduras que tengan un sabor así característico. Eso puede ser alguno de los ejemplos para comer de forma más consciente. Otra idea es masticar constantemente. Movimientos de masticación para aumentar la sensación de saciedad. Cuenta el número de veces, por ejemplo, que haces que tardas en hacer cada bocado. Sé que esto puede ser ya una tarea más engorrosa, pero bueno, si te sirve, como decía, no son tareas para estar aplicando toda nuestra vida, pero si te está dificultando el comer de forma rápida, pues te puede servir para empezar a tomar conciencia. Intenta no bajar de 15-20 masticaciones, ¿vale? Y luego, con una sopa o un puré, por ejemplo, podemos saborear, sorber e intercalar con algo que sea masticable, ¿vale? Para que nos aumente también la saciedad. Intenta hacerlo más complicado y dale volumen a ese plato para que tardes más. Es decir, por ejemplo, con las verduras, no te pongas 4 verduritas, dale volumen para que aumente la saciedad, para que tardes más, para que al final disfrutes más también de ese plato. Y con carnes y pescados, pues ponte un trozo grande para que lo veas y seas consciente de lo que vas a comer y luego pártelo en trozos más pequeños para ir masticando. Respira entre bocados e intenta que los cubiertos se queden en la mesa después de cada trozo, ¿vale? Bueno, espero que te hayan servido estos consejos. Vas a tener acceso a la herramienta, al registro de cuál es tu foco antes, después y durante la comida, cuál es tu apetito antes, durante y después y cuál es tu velocidad, para que te imprimas si quieres esa tabla y lo puedes apuntar, por ejemplo, durante una semana. Esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo si estás teniendo molestias digestivas o estás teniendo dificultades a la hora de gestionar cantidades con la comida, estás teniendo ansiedad con la comida, te cuesta saciarte o estás teniendo un ritmo muy acelerado a la hora de comer. Este registro te va a ayudar mucho y estos consejos que hemos visto, intenta ver cuáles resuenan y aplica 3 por semana. Espero que te haya servido. Nos vemos en la siguiente clase.